llegando. Sí. Están llegando y Gangren y Sarata que vienen, pero no van a venir más tarde para la pintada directamente y después para el fogón. Porque no sé si sabrá Fernando que hay un fogón, todo, porque él ha hecho. Sí, le dije que había un fogón. Estamos expectantes, digamos, al fogón. Justo encontré a mi discípula. La discípula, sí. Y Pepe, ¿te acordás de Pepe? Claro. Pepe me dijo que venía, pero no sé si se habrá perdido. Claro. Porque, Sí. como dice que Pinedo no figura en el GPS, pero hay Pepe que está en la greña, ahora tampoco está. Él, dos, en realidad. ¿Cómo? Que dice que figura en el GPS. No, por eso yo hablaba de mi GPS. Porque el GPS depende de los planos que descargas, digamos. Entonces, como yo tengo todo Mercosur, y Perú, Bolivia, entonces lo más probable es que Pinedo, Rosario, la Frontera, que es mi pueblo, tampoco aparezcan, digamos. ¿Pasa? Pero y la otra vez sin GPS sí llegaron, porque pasaron a Resistencia y volvieron después. Sí, llegamos perfecto. Que se sirven todos. Igual notaron un cambio de la otra vez, ahora cuando vinieron con los murales. Bueno, Bueno, pero al molde no lo Pinedo, mira, no lo critiquemos al molde. Pinedo es una ciudad que yo siempre pongo como ejemplo en charlas que damos y notas, porque como yo también vengo del pueblo, entonces siempre hay una cosa de esta cosa de que usted cree que en el pueblo nosotros lo podríamos hacer, y siempre pongo como ejemplo Pinedo, que me parece un ejemplo demoledor. Pinedo sin duda es la ciudad del país que proporcionalmente más murales tiene en relación a sus habitantes, lo cual es como algo puede sorprender tanto, y como cuando uno reconoce los líderes positivos de su sociedad y encuentra un lugar apropiado, como todo se potencia, ¿no? Y de hecho que desde Pinedo, Marisa y su gente terminó organizando parte de la región de acción poética. Es como muy interesante, digamos, el fenómeno de Pinedo, y cómo cuando uno habla desde el trabajo que lo respalda, ¿no? Entonces habla con una autoridad y una suficiencia que es como muy importante, porque además es muy inspirador, ¿no? Por eso volvemos a Pinedo siempre, porque no deja de ser para nosotros como un fenómeno súper interesante, súper curioso, y además como los vecinos también lo internalizan, ¿no? Y pasa a ser la comunidad ya. Pensar que, mira, yo vine hace un año exactamente, y como los vecinos hoy ya están habituados al paisaje de leer cosas en las paredes sin que nadie le llame la atención o se pregunte quiénes son los que hacen esto. Y como acción poética en definitiva termina siendo parte de la vida social y casi como una fuerza viva más dentro de la comunidad, que nos parece como interesante. Y luego es muy interesante cómo se van desarrollando las distintas acciones poéticas, ¿no? Por eso yo les preguntaba a las chicas de Iquilipi, que no es Quimilí, y cómo acción poética pasa a ser más que una pared, un espacio, y cómo se van desarrollando distintas situaciones, o la revista, o algún café literario, y ya es mucho más que una pared, mucho más que una pared. En nuestro caso, nosotros en Tucumán tenemos como una actividad muy febril también, pero porque ya excedió todo lo pensado. Nosotros cuando empezamos y pintamos el primer mural en Tucumán, nunca pensamos que esto podía llegar a ser lo que es y lo que falta. La pregunta es cómo lo potenciamos y cómo llevamos todo esto más allá, ¿no? Que me parece que es como lo interesante y el desafío, que un poco charlábamos hace un año. ¿Y vos recorres todas las provincias, Fernando? Yo, en la medida que puedo, recorro, trato, organizo, por lo menos toda la región del NOA, trato de estar. Nosotros armamos Catamarca, Jujuy, Salta, con presencia nuestra, pintando.
y un poco también esta idea de poder interconectarnos entre todos, porque no todas las regiones son iguales. Por eso en un momento le pregunté a Marisa si ella podía ayudarme a coordinar parte del país, porque yo ya lo hacía con Latinoamérica, ya tenía un problema geográfico. Entonces Quitilipi y Quimilí me sonaba igual. Entonces dije, no, Marisa. Es normal que se confunda. Sí, sí, le dije, acá hay un problema que ya me excede. Entonces con las chicas de Neuquén, ella se organiza todo Patagonia, y Mari se organiza con la gente de acá, todo lo que es. Y sí me parece como muy representativo también, sin querer, pero sucedió, que el eje salga de Resistencia, que es como la ciudad excluyente, y que la referencia está en Pinedo, por ejemplo. Lo cual, ¿me entendés? No habla tampoco de una escala de ciudad, sino de un compromiso con el trabajo, y cómo la comunidad también acompaña, ¿no? Lo cual para mí es como un hecho, casi un milagro que esas cosas sucedan, y suceden, y es hermoso que pasen. Y un poco la presencia nuestra acá y de todos los demás es también un reconocimiento al trabajo de la gente de acá. No es que yo sea insistente, así, que sea rompe con Fernando. Y él solo se ofrece. Digamos. No, me parece como interesante. Y la idea también, en la medida posible que podamos juntarnos y poder cerrar de la experiencia de cada uno. Muchos temas para desarrollar, cómo interrelacionamos nosotros con el Estado, ya sea en la forma de municipio o gobierno, ¿no? De la provincia. Y cómo podemos tener una relación inteligente con el Estado sin que los oportunistas de turno se apropien de nuestro trabajo. Nosotros en Tucumán hemos desarrollado un trabajo con la Secretaría de Cultura de la provincia muy interesante, porque se articuló con organizaciones de base en barrios muy carenciados, de población absolutamente vulnerada. Y hicimos un trabajo muy interesante, porque la provincia que proveía los materiales no nos daba a nosotros, sino a la asociación civil, que era quien administraba eso. Con lo cual nosotros estábamos libres de toda responsabilidad de uso de materiales. De hecho no nos llevamos ni un pincel. Y se articuló un trabajo entre 4 barrios que generalmente eran noticias por hechos policiales. Entonces nos pusimos como premisa cómo generar en ellos un hecho cultural, y que realmente por primera vez salgan en lugares en el diario que no sea policial. Entonces es un trabajo fantástico de 1 mes y medio, con textos generados por los propios vecinos, pintado por los vecinos. Se intervino 14 cuadras con más de 50 murales, donde las calles dejaron de ser ese elemento fronterizo entre barrios para ser el común denominador. Nos pareció un hecho, fue nota de los diarios de Tucumán, de tapa de los diarios. Eso fue en mayo, y durante todas las elecciones no se tapó ni siquiera un mural. Porque era como que el vecino se había apoderado de la calle, de la palabra. Acá también. Te estoy hablando de un caso puntual. Nosotros en el resto de la ciudad tenemos enormes problemas con los políticos, ¿no? Enormes. Pero ahí la gente se había apropiado tanto de ese trabajo, se había hecho tan propio, que eso se mantuvo hasta el día de hoy, que es una cosa increíble. Siempre que puedo paso. Acá estoy como los alumnos levantan la mano. Acá nosotros tenemos una plazoleta que le vamos a hacer conocer ahora, que es que el municipio nos autorizó para que podamos hacer los murales de ambos lados, que va de una cuadra a otra, sería como un patón. Tiene murales de los 2 lugares, de ambas paredes, sí, con los jardines, y después completamos nosotros solo ya sin los jardines de infantes. Y haciendo alusión al tema de los políticos, acá también solo un mural que nos taparon, pero la misma gente después fue y nos sacó los carteles y que quedaron bien. Fue un solo mural comparado con los problemas que tuvieron ustedes, y creo que Quitilipi también, que les taparon completamente los murales. Sí, lo que pasa es que hay una disputa
Bueno, a los políticos tucumanos puntualmente les cuesta mucho entender que este fenómeno y siempre está atravesado la sospecha de que si yo soy de uno, de otro, o en qué momento me candidateo para concejal, tienen como una obsesión, lo cual me divierte mucho. Todo te miman. No tiene... No, todo me castiga, digamos. Todo me castiga. Entonces sí tenemos... Tucumán tiene una escala de ciudad, digamos, que es como muy interesante trabajarlo como acción poética, porque visitamos cárceles, centros de adictos, trabajamos con la universidad. Nosotros tenemos un trabajo de todos los días, digamos, con acción poética, pero porque la gente también se apropió de una manera salvaje. Vamos a hospitales, centros de recuperación, hogares de niños. Trabajamos mucho desde el punto de vista de la integración. Para nosotros es un hecho artístico muy simple en su ejecución, pero la belleza no radica en lo que hacemos exactamente en la pared, sino en cómo podemos integrar al otro. De hecho, los murales en braille, trabajar con chicos con discapacidades junto con sus familiares, elaborando textos ellos. Nos parece que ahí empieza a ver la verdadera belleza de lo que hacemos, digamos. Más allá de lo que después se vuelca en la pared. A nosotros lo que interesa es el proceso, lo que sucede y cómo podemos al vecino... Todo lo que genera la vuelta, ¿no? Exactamente, desde un lugar, desde otro lugar. Porque también mostramos que hay otra forma de poder relacionarnos con el espacio público, que no es esta cosa del vandalismo, de romper un foco, quemar un banco, porque creemos que el espacio público, al no ser, creemos que no es de nadie y por lo tanto avasallamos con todo. Y creo que lo que puso en discusión Acción Poética, y me parece que es como muy valorable, es una resignificación del espacio público, ¿no? De cómo uno puede intervenir en el espacio público a partir del respeto, del pedir permiso, de pensar en una ciudad mejor. Nosotros, los vecinos espontáneamente se organizan para limpiar su cuadra cuando vamos. Nosotros siempre cargamos bolsas de residuos, porque la idea es terminar el trabajo y que quede todo mejor. Es un aporte positivo a la ciudad. Y eso hizo y puso muy en contraste a la actitud de los aparatos políticos, ¿no? Que muchas veces escapan hasta la intención del propio político, porque ya son aparatos que, bueno, ya son como empresas, digamos. Entonces estas empresas a su vez creen que nosotros le venimos a quitar como su trabajo, digamos. El tema es mucho más profundo que un simple político pintando. En Tucumán sí tiene como una cosa... Y lo que nosotros proponemos siempre... No estamos en contra de la política, por el contrario, es absolutamente necesario. Pero también creemos que hay lugar para todos. Y esa es nuestra idea. Entonces, poder repensarnos y poder lograr una convivencia sana a partir del respeto, ¿no? Todo, ¿no? De todos, claro. Pero, por ejemplo, como dato positivo, la municipalidad después de las elecciones de la capital empezó a blanquear los muros, a hacer una limpieza de la ciudad. Y me ha impresionado mucho muros blanqueados y dejar nuestro mural. Para nosotros fue sin haber tenido ni una charla previa, ¿no? La decisión de ellos mismos de poner en valor lo que nosotros hacíamos nos pareció como algo, un milagro para nosotros. Lo que tendría que ser un hecho casi común, puesto en ese contexto, me pareció como algo, como una reivindicación en definitiva de lo que hacíamos. Y bueno, y todos los días vamos luchando y recuperando el espacio para los vecinos, que es lo único que nos importa en definitiva. Y así vamos construyendo esto. En el país ya somos más de 100 grupos, trabajando activamente. Ya estamos en Angola, en África. Nos parece como en España se está organizando. En Italia. Lo que pasa es que en Italia también, lo que pasa es que obviamente tienen otros tiempos porque... Acá, en toda Latinoamérica, el propietario del frente es él y él decide qué hacer con su frente. En Europa no es así. El Estado. En Europa no es así. Entonces todo es un proceso infinitamente más lento. Los primeros trabajos son hacia adentro, para después, bueno, empezar a volcarlos hacia afuera. Pero no es tan fácil. Por eso los tiempos de crecimiento que tuvo acá no se condicen con los que hay allá. Claro. Son otras realidades, digamos. Acá cuando empezamos con Acción Poética, de manera personal para mí el gran desafío era eso de escribir poesía en los muros,
porque la gente, como vos decías, Fernando, en un pueblo, como que no, está la gente que te dice, pero ¿quién va? No le va a gustar porque van a leer poesía, pero ¿qué? Y resulta que después la gente se adueñó de los muros, de las palabras. Era a ellas, a todas, de preguntarnos qué significaba cuando no entendían el segundo mural, que es el que está por la 8, que dice solos al fin somos, ¿es? Que ese es la primera frase que yo vi en Tucumán. Hasta ahora preguntan, ¿qué significa eso? ¿Cómo solos al fin? O sea, trabajan, piensan, le dan su significado. Y también en esta semana fuimos al Instituto Terciario y yo hablé con la rectora y con la secretaria, y ellas fascinadas y me felicitaban, y también a las chicas, ¿no? A todos los que estamos, porque dice que ellos notan en los jóvenes cómo están entusiasmados, que me preguntaba si nosotros teníamos idea de cómo estábamos fomentando la lectura a través de los murales, porque es lo que vimos en la página, cuando empezamos a publicar, después veíamos los chicos que empezaron a armar su propio cartelito, que a veces ella sugiere armar en la casa, en el estudio, en el trabajo, y armar sus frases. Y eso le digo a Marisa, eso es algo positivo, es hermoso que los chicos comiencen a sacar a veces lo que tienen dentro, ¿no? Con la gente a veces en la página, nosotros somos de Machagay y nos mandan sugerencias de esto pueden También. hacer en su muro, y nos mandan, quiere decir que ya están movilizados y que están esperando. Igual el otro día en la Feria del Libro nos quedó chicos, donde se animan solo a dejar su frase ahí y pegarla. Pero eso va a hacer a ir a algún muro algún día, en algún momento. O sea, la llegada a los chicos, eso me encanta, la llegada a los chicos.